diferentes asociaciones aquí reunidas nos están prestando. En términos de la campaña al no, marcar no en el tarjetón el próximo 6 de abril, campaña que se mantiene y que esperamos que se permita de cara a que sea el constituyente primario, la base fundamental de la democracia. Sin ella no existe democracia. Ese constituyente primario se pueda expresar alrededor de la continuidad de la alcaldía del gobierno de Bogotá Humana, si el no es mayoritario. Han tocado ustedes varios aspectos que en diversas reuniones hemos profundizado, diversos foros, asambleas. No se trata de hacer aquí un discurso largo alrededor de este tema. La hora, el espacio y nuestras propias actividades nos demandan la acción más que el discurso. Pero hay dos temas que me parecen fundamentales de los que aquí se han tocado, por la importancia que podrían tener para el país incluso, de profundizarlo, de desarrollarlos. El crédito a la economía, a la manufactura, el crédito a la economía popular, le hemos dicho nosotros, que hoy no existe. Examinaba esta mañana en una reunión de seguridad los casos de asesinatos que se presentan pues todos los días. Hay días que logramos que no exista homicidios en la ciudad de Bogotá, pero hicimos un paneo de los casos en el mes de enero, mes de febrero, y allí empezaba a aparecer, sin que obviamente las investigaciones aún hayan terminado, una hipótesis sobre varios de los asesinatos. Han sido asesinados, dice la hipótesis policial, sin que sea todavía certeza judicial, varios ciudadanos en la ciudad de Bogotá porque no han pagado a los usureros, el llamado gota a gota o pagadiario. Ese asesinato de personas, que si lo estudiásemos de cara a amenazas sería todavía más grande, amenazas de muerte porque no logran pagar el gota a gota, es la cara más dantesca, más violenta de la ausencia de un crédito formal, legal, a la economía popular en la ciudad de Bogotá. No es un problema solo de Bogotá, sabemos que está extendido en el país, dado que la banca tradicional privada, que es la mayor parte de la banca, no mira al pequeño y mediano empresario como sujeto de crédito, al pequeño y mediano comerciante como sujeto de crédito, prefiere el camino fácil de prestar en mayor cantidad, cuantía y más fácilmente al gran empresario. Pues ese espacio vacío lo llena la mafia. Y la mafia cobra con la pistola al cinto. Y no la deja solamente en el cinto, mata. No ha querido el Consejo de la Ciudad asumir este problema con la debida profundidad, porque podría la ciudad de Bogotá crear un instrumento financiero para su propia economía popular. Tiene con qué, lo puede hacer. Pero tampoco ha querido el gobierno nacional hacer caso de nuestra propuesta, que es transformar el Banco Agrario en un banco agrario e industrial. Y no para los grandes terratenientes como sucedió no hace mucho, o creo que todavía sigue sucediendo, o para los grandes empresarios que ya tienen garantía de crédito, incluso internacional, sino para la economía popular, para las ramas manufactureras, para los oficios que permiten generar riqueza tanto en el campo como en la ciudad.
Los invitamos a que el presupuesto público no fue muy bien entendida por la prensa lo que dijimos, porque pensaron que era que nosotros íbamos a dar crédito. Que el presupuesto público consignado en el Banco Agrario podría permitirle al Banco Agrario apalancar su propia política de crédito en la ciudad, y en la ciudad en los focos de economía popular que más lo necesitan en este momento. Un crédito relativamente barato, legal, formal, que ayudaría a miles de pequeños y medianos empresarios a escapar de las garras del pagadiario o de la mafia, que es lo mismo. Ojalá el gobierno nacional, ahora en plena campaña electoral, examine esta propuesta. El crédito se necesita en donde se produce la riqueza, y eso se produce sembrando papas, sembrando yuca, sembrando cereales en el campo y procesando esos elementos que nos da la naturaleza en forma industrial. La agroindustria bogotana, los textiles y la confección bogotana, y en el caso particular que nos convoca, el cuero procesado que se convierte en calzado. Allí es donde necesitamos el crédito, y allí es donde el único banco público que queda de primer piso, el Banco Agrario, podría fortalecerse con Bogotá y hacer una gran alianza, que finalmente no es más sino la vieja tradicional alianza que hace prósperos a los pueblos, la alianza entre el campo y la ciudad. Esa propuesta tiene que seguir, yo digo, mantenida en nuestros pliegos de charla, foros, discusiones que permitan al gobierno nacional y distrital no solamente echar discursos, sino aterrizar en instrumentos concretos, que en este caso es volver a pensar la economía colombiana en función del campo y la industria, de la alimentación, la producción de alimentos y la producción manufacturera, que es lo que ha hecho a Colombia hasta hoy. Y el segundo gran aspecto que ustedes tocaban es ya nuestra propia propuesta, ya no depende del gobierno nacional. Sasca. Sasca es una especie de niño consentido del distrito. Y aquí no se trata de hacer promesas, porque uno diría, si gana el no, entonces haremos esto. Pues lo venimos adelantando. Las circunstancias que atraviesa el gobierno distrital no son por nuestra voluntad, no son generadas por nosotros. Una especie de extrema derecha fanática decidió derribar este gobierno a como dé lugar, sin pensar en el daño que le hace a la ciudad o al país o a la democracia misma, donde todos tenemos derecho, si el pueblo lo quiere, de discutir propuestas y de tratar de volverlas realidad, y no es silenciar físicamente o moralmente uno de los sectores. Sasca es la vinculación del saber a la producción. Debería ser el gran programa del SENA, y yo creo que lo puede ser, digamos, porque hay una articulación SENA que es nación con esta actividad que me parece que es importante mantener. El SENA se diseñó en un principio como enseñarle al trabajador a manejar máquinas, a las muchachas a manejar máquinas de escribir para ser secretarias, y a los señores a ser torneros. Pues la primera, poco a poco se ha transformado, pero no ha sido posible realmente que exista una política nacional de vinculación del saber a la producción misma.
Y en el siglo XXI el saber ya no se trata, como todos sabemos, de manejar una máquina. Yo creo que ya nadie hoy aquí, no sé, Guillermo, manejaría una máquina de escribir. Ya pasó a la historia. Y las máquinas en muchas de las otras formas productivas han pasado a la historia. Ahora es una complejidad de saber que finalmente hace que la máquina fundamental de la producción de la riqueza sea el cerebro mismo. No esto, sino el cerebro. Y el cerebro es colectivo y es saber. Y Sasca es como un balbuceo de lo que eso significa. Porque allí trajimos, ¿qué es el saber? Sí, manejar una máquina, sí. Saber poner el cuero, sí. Cortarlo, etcétera. Las máquinas con más perfección entonces pueden lograr un mejor zapato. Allí vimos cómo se puede amoldar el software el caminar del colombiano específicamente para que el zapato que se haga ahí sea mucho mejor que el chino, que no sabe cómo es el andar del colombiano. Pero hay algo fundamental que es el diseño, y el diseño es pura creación. Casi diseño obviamente necesita de una experticia, pero es creación. No se puede crear sin libertad. Y cuando uno empieza a mirar ramas productivas diferentes, no solamente el diseño en el zapato, sino el diseño de la camisa, del pantalón, el diseño de la publicidad, el diseño de un audiovisual, entonces entramos de lleno a algo que me parece fundamental, que es lo que se llama la economía de la creación, que es puro saber, pura creación, pura libertad. Decía alguien, es que Petro trae el castrochavismo, que ahora se va a volver de moda esa palabra, que no es lo mismo lo que hubo en Cuba que lo que hay en Venezuela, pero si uno mira Cuba, la experiencia del siglo XX de Cuba, después de la Revolución Cubana, uno encuentra, porque así se pensaba, que era lo mejor que podría suceder, una estatización de todas las ramas productivas, al punto que no se encontraba una panadería en la esquina de un barrio de La Habana. Todo era estatal. Todo estatal significa que no hay libertad para crear. Y al no haber libertad para crear, las economías de tipo soviético se fueron quedando hasta que las aplastó la historia. Nosotros, al contrario de lo que pretenden, lo que queremos es construir una ciudad donde la libertad sea lo esencial, pero la libertad plena, la libertad de crear. En la industria sí que se puede verificar si es posible la libertad de crear. En el calzado, en la confección, en los audiovisuales, en el software, en la industria metalmecánica, que es más difícil, que son las principales ramas de producción de la ciudad de Bogotá, en la culinaria, los restaurantes, la creación es fundamental. Si logramos que esa creación libre se pueda, con la ayuda del Estado, distrital, se pueda amplificar, irrigando con esos saberes todas las ramas productivas fundamentales de la ciudad de Bogotá, nosotros vamos a resistir el TLC. Y resistir el TLC es abrir el futuro. Eso en la Secretaría de Desarrollo Económico tiene que ser el eje fundamental de la actividad, es decir, nos toca amplificar el Sasca en la industria. Para quienes no sepan, el Sasca es un dios indígena, Muisca, que es el dios del saber. Son centros donde incluso con expertos internacionales tratamos de irrigar ese saber a la rama industrial. Si logramos eso,
en las principales ramas productivas de la ciudad, creo que habremos construido la principal talanquera, la principal muralla contra las posibilidades de destrucción de la industria en la ciudad de Bogotá que traen los TLCs. Y al contrario, a lo mejor, muy posiblemente, podamos volver hacia afuera del país. Esa es la Bogotá humana en el campo de la rama industrial. Buscar el crédito y articular el saber a la producción. Abrir el espacio. Son tres: espacio, crédito y saber, que es el viejo principio de tierra, trabajo y capital, con que los fundadores de la economía fundaron la ciencia económica. Tierra, que es espacio en la ciudad, y para eso hicimos y cambiamos el plan de ordenamiento territorial, permitiendo producción dentro de la ciudad. Crédito, que es el capital, que hay que luchar, porque si no seguiremos cosechando muertos porque no pueden pagar a los usureros. Y trabajo, que en el siglo XXI es saber. Saber es libertad. En estos tres campos estamos actuando y queremos seguir actuando. Así que les agradezco su decisión mancomunada a Soindicals, a Soprocals, CQ, Cofacals, Fincocals, todo dice calzado, ¿cierto? LAFA y FUC. Y aquí una idea que me parece absolutamente pertinente: lograr que estas diferentes asociaciones configuren, construyan colectivamente la Cámara del Calzado, Cámara Bogotana del Calzado y el Cuero, que debe convertirse en la Cámara Colombiana del Calzado y el Cuero, porque no somos los únicos, pero que primero es acá. La Cámara del Calzado puede ser el gran interlocutor unificado de la rama industrial ante nosotros y ante el gobierno nacional y ante cualquier otro sector de la opinión pública. Esa idea me parece fundamental, y si los constitutivos de la Cámara del Cuero y el Calzado de Bogotá deciden apoyar el no, pues excelente, porque vamos a demostrar que las fuerzas del trabajo y de la producción somos más. Somos más. Es más, es como Colombia puede superar su crisis de violencia. No es más, sino a partir del trabajo y la producción, que es lo que genera riqueza. Y en esa medida, si todas las fuerzas de la producción y del trabajo de la ciudad de Bogotá se juntan, las fuerzas del saber además, se juntan, pues somos más, y el no va a ganar. El no le va a ganar a quienes quisieran tener una ciudad cuyo presupuesto sea no el incentivo a producir y a trabajar, sino el incentivo a robar y quedarse con los contratos de manera ilícita, que es lo que desgraciadamente sucedió en los últimos años. Así que hay dos grandes fuerzas: las fuerzas de la corrupción, que quieren enriquecerse sin trabajar, y las fuerzas de la producción y el trabajo, que se enriquecen trabajando. Y yo quiero que las fuerzas que se enriquecen trabajando sean las fuerzas que acompañen el no, porque son las grandes mayorías en la ciudad. Gracias, muy amables, por su apoyo.